Esta reflexión parte de que de entrada este año he ido más al teatro que otros y me he topado con el horror. En distintos momentos de mi vida, en distintos momentos del año voy más o voy menos al teatro, pero en estos años no he dejado de ir. Y en muchos de estos momentos he sentido el horror, he sentido la decepción de las cosas que estoy viendo. No les he encontrado carne ni sustancia por ningún lado. Y podemos dividir el teatro en dos grandes regiones por su modelo de negocios, el teatro comercial y el teatro público o apoyado por los institutos. El teatro comercial busca ser una mercancía. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo, puede tener búsqueda, puede tener experimentación, puede tener un montón de cosas, pero en esencia busca que se vendan boletos. Eso es lo que está buscando. Y hay otros, de entrada, otros espacios, otros teatros públicos que son de las instituciones, ya sea gubernamentales, paraestatales, estatales o municipales, donde lo que se suele buscar es ya sea la investigación y o la difusión. Este segundo tipo de presentaciones tiene que ver con becas que se ganan, con un premio de dramaturgia, con algo de dirección en lo que estás concursando, con jóvenes creadores, tiene que ver con los institutos de las universidades, tiene que ver con esta serie de cosas donde uno hace algo y lo tiene que presentar. Hablando de los institutos de cultura, y bueno, por ejemplo, las universidades, para que se llamen universidades, tendrían que tener un área obviamente donde se dan clases, donde se dan licenciaturas, ingenierías, distintos grados de estudio. Entonces tienen la parte de enseñanza, pero también tiene que tener una parte de investigación y difusión tecnológica y tiene que tener una parte de investigación y difusión cultural, siendo esta última la que nos interesa. En una facultad de Bellas Artes podemos ver que hay clases de teatro, pero también existe en el mejor de los casos que los catedráticos, los maestros de plaza completa, están ahí investigando, están haciendo cosas, están escribiendo, están viendo métodos, están cuestionando métodos pedagógicos o actuariales anteriores. Entonces por ahí se le va buscando y una parte importante es estar compartiendo los hallazgos o estar difundiendo, ¿sabes qué? Esta obra del siglo pasado es importante, o esta obra de Carballido es importante, o vamos a montar a Sarah Kane, o vamos a montar a Shakespeare, o vamos a montar a quien sea que haya que montar por la razón que haya que hacerlo, pues se hace constantemente en ciertos sitios. Ahora bien, y esta es una especie de disclaimer porque voy a hablar quizá muy mal de algunas cosas, pero de entrada quiero decir que no detesto el teatro. No detesto todo el teatro que se hace, me parece que hay mucha gente que está dignificando lo que se está haciendo, que está siendo muy bondadoso y que le está echando muchas ganas. Y he seguido yendo porque tengo esperanza y estas personas me dan fe en que todo esto todavía se hace con ganas y todavía hay gente que le interesa lo que está haciendo y que no son solo vividores de la cultura. Retomando y terminando un poco al mismo tiempo con el teatro comercial, pues es eso, es una mercancía donde a la gente se le está pagando por hacer algo y se vende un boleto, se vende una función, se vende un espectáculo, en el mejor de los casos a ti te gusta, tú la recomiendas y demás. Evidentemente es un músculo más grande, la experiencia de ir a un teatro comercial es diferente. Por ejemplo, tú llegas, no voy a dar nombres, pero llegas a cualquier teatro comercial y puedes comprar el refresco, la cerveza, las papitas, los pepinos con tajín, los no sé qué. Entonces puedes comer adentro del teatro porque naturalmente se va a ensuciar más, va a ocurrir accidentes, hay gente que deja basura y se necesita un músculo más grande de personas de entrada que te lo vendan y de personas que quiten tu cochinero. Esa es una primera gran diferencia. Luego, los boletos del teatro comercial suelen ser bastante más caros que los de los teatros públicos y en lo comercial pues hay cierta cosa ahí que por lo menos te va a entretener. Yo sé que muchas veces se puede tomar como que es entretenimiento, como que es barco, como que es vacío, como que es un placebo, pero de pronto por lo menos son eso. Por lo menos le estás dando algo a la gente de que, ok, se olvide de su vida por 1 hora, por 2 horas. A lo mejor no va a ocurrir una catarsis, no va a haber una confección de su psique distinta, no le va a mover y romper algo por dentro, pero se está topando con algo, porque muchas veces en los teatros públicos no te encuentras ni con la una ni con la otra. Y el teatro comercial tiende a ser muy atacado por los miembros de la comunidad de los teatros públicos, pero pues yo dejaría la discusión ahí. Ok, la gente del teatro comercial hace eso, vende, te da un momento de risa, te da un momento de no sentirte aburrido, un momento de escape. Ellos te dan eso, está claro. ¿Tú qué les vas a dar? Para los teatros públicos evidentemente tiene que existir un recurso, son un músculo donde el teatro necesita pintarse, necesita tramoyistas, gasta energía eléctrica y se le tiene que pagar a toda la gente del teatro. Todo somos gente de teatro, soy gente de teatro. A los actores, a los dramaturgos, a los directores, a los escenógrafos, a los promotores culturales y a todas las personas que integran el hacer el teatro. Esos recursos pues vienen de distintos lugares, de pronto pone una parte por decir la universidad, otra parte la comunidad, otra parte institutos nacionales, otra parte no sé quién, y hay muchas maneras de cómo se integran estos recursos, pero la manera más tajante de ponerlo es que son recursos públicos. Hay por ahí un intermedio que ameritaría hacer pues
todo un episodio de esta onda de Efiteatro, esta onda de Efiartes, donde se produce con un dinero que se iba a entregar en impuestos, pero que te lo dan a ti para hacer una producción, para que tú tengas tus recursos y te conviertas en una productora. Pues es un poquito una apuesta interesante, un punto aparte, pero ok, vámonos en estas dos grandes del comercial y del público. Entonces en el público, de una u otra manera, sabemos que existen los recursos que son traducidos en dinero, que se pagan cosas y que se pagan personas. Así que la primer parte, la parte de la investigación, la parte del laboratorio, la parte de la introspección, de toda esta parte que el teatro y las artes necesitan para crecer, necesitan para cuestionarse, necesitan para tomar otras rutas, para cuestionar las establecidas, para ser rebeldes, para pelear en contra de algo. Toda esta parte que va en contra de lo ya establecido, lo ya existente, es muy importante, muy, muy, muy importante. Sé que tal vez sea atacado por esto, pero es muy importante y creo en ella y sería el primero en defenderla, pero constantemente se utiliza como un pretexto para ser egoísta, para no ser bondadoso, para justificar falta de entrenamiento, para justificar falta de ganas, falta de conocimiento, donde caemos en una guerra intelectual que si tú llevas a tu vecino, a tu primo o a alguien no experto en teatro al teatro de nuestros días, no va a entender nada. Podemos entrar en una parte narrativa que comúnmente tiene que ver con entender con una historia, quién es este personaje, a dónde va, qué es lo que le pasa, cuál es el arco, cuál es el crecimiento, cuál es el bla bla bla. Ya hay un teatro, digamos, más narrativo, un teatro que te cuenta una historia. También hay un teatro y un arte en general que va a las instancias primas del arte, donde lo que busca es hacerte sentir, busca despertarte algo, que quién sabe, ya depende de la puesta en escena o de lo que estás contemplando, pero va por ahí, va por despertarte cosas adentro. Pero de entrada, si no eres una persona que tiene este contexto, pues no sabes. Llegas a la obra de teatro y piensas que todo es narrativo, entonces si te topas con algo que no es narrativo, ya no sabes qué hacer, no sabes dónde meter la cabeza, no entendiste nada. Y para los adentros de la gente del teatro también está pasando mucho esto, de que entre más complicado sea de entender, hablando pues del teatro más narrativo de pronto, entre más difícil sea entender, si yo lo entiendo, pues soy más inteligente que tú, o no, o tal vez, o poquito, y se vuelve eso, una simple guerra intelectual, donde el intelecto, la capacidad de inteligir, de entender, debería estar a disposición de fines más nobles. Entonces esta investigación que luego pasa con las becas que les dan, llegas y ves una sarta de cosas, por decirlo menos, donde, ok, claramente no es narrativo, pero de repente sí es narrativo, pero de repente rompe la cuarta pared, pero de repente ves que se avientan chocolate, pero de repente ves que alguien toca el piano, pero no lo toca porque no sabe tocarlo. Pasa una serie de cosas muy raras y de pronto se ven muchos recursos en escena y a mí me ha tocado, por ejemplo, que le tuve que preguntar a un guardia, oiga, la obra ya acabó. Y no soy particularmente una persona sin contexto y aún así yo estaba así de... ¿esta obra habrá acabado o no? Porque son unas pausas rarísimas. No voy a mencionar esa obra porque no le quiero dar el gol a ese director. Pero la investigación se está tornando a sitios muy raros y muy difusos donde esto no se avanza hacia ningún lado. Por un lado se podrían avanzar de pronto los métodos más de síntesis, después de un gran análisis de tantos métodos que hay, tantas teorías de la actuación, del quehacer del actor, por ejemplo, donde tuviéramos una síntesis de cosas quizá más fáciles, más cortas la ruta, o más profundo el lugar a donde podemos llegar, o una dirección o una pedagogía que no duela tanto. Ojo, aquí no me estoy metiendo en esta onda de la generación del placebo, como luego platica Luis de Tavira, donde no queremos que nos duela nada, porque yo creo que sí, estudiar actuación viene de un dolor inmenso, 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 pero quizá podríamos encontrar en estas investigaciones rutas distintas. Yo no sé si mejores, pero sí distintas. Y tampoco va al público, que siento que últimamente es en lo que menos se piensa. No estamos pensando en la gente, se piensa muchísimo en que no hay público en los teatros están vacíos, hace mucho que las funciones no se llenan. Eso lo sabemos prácticamente todos los que pertenecemos de una manera u otra al teatro. Y una vez que lo sabemos, ¿qué hacemos al respecto? Algunos actores que estaban muy negados a tener un Twitter, a tener un Instagram o a tener un sitio donde compartir cuando se iban a presentar, bueno, pues ya lo tienen. Ese es un comienzo. Pero ¿qué estás haciendo con el producto, con la obra de teatro? A mí, personalmente, y estoy seguro que a muchos de los que han ido al teatro les ha pasado,
Yo voy al teatro de manera constante, veo que hay tal o cual director y voy, o tal o cual actor y voy, o está en tal teatro y voy. Entonces yo muchas veces no sé ni de qué se trata la obra, que es toda una experiencia muy interesante, otras veces sí sé, otras veces sí investigo, pero constantemente llevo a mi esposa, a mi hermano, a un amigo, a un cuate. Así que tiendo a ir con personas que no acostumbran ir al teatro o que no pertenecen a este soy gente de teatro. Y cuando pasa eso, ocurre como si yo, mexicano, voy a España. A querer o no, estoy representando a todos los mexicanos y a los latinos. Y si yo trabajo en el cine y soy un idiota, un imbécil, pues la gente va a pensar que las personas del medio cinematográfico son unos imbéciles. Y hay una tendencia a catalogarnos de esa manera, a no vernos más allá de lo que hacemos o a lo que pertenecemos. Está mal, sí, pero de manera inconsciente ya lo traemos ahí y así lo pescamos. Así que cuando estoy llevando a alguien a ver una obra de teatro, tu persona que está arriba del escenario estás representando al teatro. No nada más al IMBA, no a la UNAM, no al CCB, no a una institución en específico, ni a tu compañía, ni a ti. Representas al teatro, a todos los que son, a todos los que han sido y a los que serán. Lo cual a mí me suena como una gran responsabilidad. Que si eres un actor entrenado, pues tienes las herramientas para poder asumir tal y cual responsabilidad. Entonces los llevo al teatro y por un lado no entienden nada, en el mejor de los casos. De pronto es narrativo, pero no se entiende. Buscan la manera más complicada de plantearlo para que parezca que no es narrativo y no se entiende nada. Y a la hora de despertar cosas, no despiertan nada. En el mejor de los casos, luego mucha gente con la que voy se queda, pues estos locos, ¿qué? O sea, andaban ahí encuerados y luego, ¿pero por qué? ¿Y por qué cayó eso el cielo? Y, o sea, y nada. Y ni se entiende, y ni se siente, ni nada, porque ya he intentado dar ese contexto de que muchas veces el arte no es narrativo y tiene que ver con despertar emociones, con despertar sentimientos, con que te produzca algo dentro, pero ha ocurrido muy pocas veces, muy pocas veces personas a las que invito se sienten o sienten algo. Entonces, ¿qué crees que pasa con estas personas? Naturalmente no vuelven al teatro. Los vas y los representas mal, es un caos, tienen una cara vomitiva y además ni siquiera dura 40, 50 minutos. De pronto son obras de 3 horas a las que no les entiendes un carajo y no te provocan nada por dentro. Así que no vuelven al teatro. Donde, si nos ponemos en un mundo más interesante, ok, yo llevé a mi hermano que es ingeniero, que no tiene nada que ver con el mundo de las artes, lo llevo a ver una obra de teatro. Y esa obra de teatro le provocó algo, o entendió algo, o algo le movió en algún sitio de su ser. Entonces mi hermano, un día que yo ande de viaje o que no quiere ir con él o que lo que sea, a lo mejor va solo al teatro. Al mismo teatro al que lo llevé, se presenta otra cosa, él va y pues también le sucede algo con eso que está viendo. Entonces en 15 días va a llevar a alguien con quien está saliendo. Y ok, a lo mejor esa relación no prospera, pero ese alguien con quien salió, pues también le movió algo y un día lleva a su mamá. Y la señora que tiene 65 años y nunca había ido al teatro, está ahí muy contenta con eso que está viendo, con que quién sabe qué. Entonces un día lleva a sus amigas del café al teatro, ya iban 5 o 6 señoras. Y una de las señoras queda encantada con eso y luego obliga a ir al marido. Y el marido, que andaba ya regañadientes, termina encantado con lo que vio. Y así, y así, y así, y así es como se genera un público. Se hace como en el cine, como en los conciertos, como en las redes sociales, que uno está dispuesto a entregarse ese tiempo, ese momento, a compartir ese tiempo y el espacio con los actores que están ahí en vivo y con el resto del público que está ahí en vivo en el mismo momento, lo cual me parece que estamos perdiendo de vista porque el teatro tiene una capacidad que, por ejemplo, el cine no tiene. El arte escénico en general tiene el arte de reunirnos, tiene la cualidad del tiempo presente, del ser ahorita. El teatro es presente, el teatro es ser ahorita. Y cuando estamos en una función, somos los que estamos. Los actores que sí fueron, el público que sí fue, el escenógrafo que sí aprendió a hacer eso con no sé qué para poder estar ahí. Somos los que estamos. Y es una onda mística y espiritual y muy interesante, reflexiva de la sociedad. Si nos echamos un clavado a la filosofía y a la historia del pensamiento humano, nos vamos a dar cuenta que grandes pensadores de la historia, no necesariamente amables, buenas personas o lo que tú quieras, pero grandes personajes de la historia se han detenido a dos cosas: a reflexionar el teatro y a hacer el teatro, a escribir obras, porque a lo largo de los siglos fueron encontrando que el teatro modificaba a la sociedad. Si nosotros ya tenemos un público cautivo, tenemos un público educado, pues podemos hacer propuestas más arriesgadas, que es lo que termina pasando. O sea, yo voy a una obra
y le entiendo o le entiendo un poquito más que las personas con las que voy, pero pues yo se supone ya tengo una especie de criterio y de bagaje y entiendo que quién sabe con qué me voy a topar. Eso requiere tiempo, requiere ir a clases, requiere pelotear ideas con personas, requiere poner una cara de signo de interrogación de no entendí lo que vi, requiere leer libros, requiere ver videos en YouTube, requiere una serie de cosas para que eso suceda. Y aún así es terriblemente pesado cuando sucede. Ahora bien, estos seres que están haciendo teatro con los recursos públicos, me parecen seres a mí muy bendecidos. Yo cuando quise estudiar actuación, pues obviamente mi familia me quería correr de la casa. Así que por tema social, de lo complicado que es dedicarse a, el simple hecho de meterte a una escuela o de dedicarte a, es una gran ventaja. Por ejemplo, si entras a la escuela, de entrada no es tan fácil entrar, porque hay mucha gente con esta cosa rota en la cabeza que quisiéramos estar haciendo eso. Entonces entrar a una carrera y tener la circunstancia de mi familia me apoya a regañadientes de buena gana o me fui de la casa o soy autosuficiente o lo que sea, estás ahí, bajo la circunstancia, el contexto, el escenario que sea. Estás ahí y pudiste terminarla porque es una carrera llena de abusos, llena de traumas, llena de rechazo. Ok, te aventaste tu licenciatura, 4 años, 5 años o lo que dure, sales al mundo real que es horrible. Para los que no hayan ido a castings, por ejemplo, de comerciales, te los platico. Los eligen por tipo, entonces cumplimos con cierto tipo, cierta estatura, ciertos rasgos, vas al comercial, llegas, te paras afuera, hay 200 personas iguales a ti, pero mejores. Yo sé que estamos hablando de teatro, no me quiero desviar, pero el mundo de conseguir un empleo, ya no digamos en el teatro, en la actuación, es brutal, sobre todo en el rango de edad de entre los 25 y los 30 años. Hay todos los actores del mundo en esa edad. Entonces tienes la circunstancia de que por alguna razón, bajo un grupo, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, logras tener un empleo en el teatro. Logras ganarte un apoyo, logras ganarte una beca, presentar una obra aquí o bajo cualquier circunstancia que tú recibas una remuneración económica por hacer lo que, quiero pensar, más amas con todo el corazón. Entonces desde ahí ya estás parado en una circunstancia magnífica. Magnífica. O sea, tener un empleo en este negocio que es tan difícil, simplemente la facultad de poderlo hacer es brutalmente difícil, es muy difícil. Me parece que mucha gente que tiene esa oportunidad no sabe lo difícil y lo complicado y lo poco probable y lo complejo que es que tú estés ahí. Entonces estás ahí y tienes a tu disposición un salón de ensayos, un sitio consagrado a la labor teatral. Y tienes ciertos recursos que yo sé que los recursos nunca alcanzan, que el salón no te lo prestan tantas horas, o que no tiene aire acondicionado, o que tú querías sillas nuevas y te prestan una de las bodegas. Entiendo todo eso, pero aún así, voltea a tu alrededor. Esa circunstancia que estás viviendo es muy difícil de vivir. Ya muchos quisiéramos esas oportunidades. Y ok, y se te da un tiempo, se te da un deadline, un momento en el que tienes que entregar, que tienes que presentarte, que tienes que dar avances, que lo que sea. Y presentas una tontería que no ayuda al arte a crecer, que no ayuda a la comunidad, que no ayuda a generar público, que no ayuda a una institución, que no ayuda a nadie más que a un ego del artista o a un desconocimiento de todas estas circunstancias de las que yo estoy queriendo reflexionar el día de hoy. Pero yo creo que la respuesta más común, que más percibo, es ese ego del artista de es que yo voy a mostrar y a reinventar el teatro porque todo el mundo está equivocado y yo tengo la respuesta de la actuación y la presento, van 4 personas a verme en 5 meses, pero ellos no entienden lo que yo estoy haciendo. Y sí, no entienden, porque probablemente tú no entiendes lo que estás haciendo. No te has preguntado por qué haces lo que haces, por qué crees en lo que crees, por qué estudiaste lo que estudiaste, y una serie de preguntas que quizá te llevarían a ser un poco más bondadoso con toda la circunstancia que el medio te ha dado. ¿Por qué quieres hacer esa obra? ¿Por qué quieres hacer ese unipersonal? ¿Por qué quieres subirte y tocar la guitarra en el escenario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en una de esas y te topas con que el teatro es compartir. Ve la geometría de un escenario, te paras en el proscenio, pecho abierto, se hace un triángulo con el público. Yo me abro y estoy en un canal de comunicación donde doy y recibo, donde hablo y me escuchan, donde veo y me ven que veo. Y pues no sucede, porque la persona que se para en el escenario no sabe el acto tan bondadoso que está haciendo, que
lo está ejecutando de una manera muy egoísta. Y eso se recibe, eso sí se entiende. Ese egoísmo que el artista escénico tiene y que no le entrega a la persona que tiene enfrente ocurre y se lee por la persona. Quizá no lo racionaliza ni la persona que está siendo egoísta ni la persona con la que están siendo egoísta, pero existe. Y tan existe que cuando nos entregamos y nos vulneramos, sí son empáticos con nosotros. ¿Qué pasa cuando ves a alguien llorando en la calle? Cuando ves a alguien triste, cuando ves a alguien gritar, cuando ves algo fuera de esa norma y de esa pequeña pauta y equilibrio social de donde nos movemos. Sucede que de entrada lo observas, así sea un pleito en periférico, así sea dos que se están besando en un parque o así sea lo que sea. Observas, te dejas recibir de la circunstancia que está pasando. No somos tan malos como creemos. En el mejor de los casos somos tontos. Bueno, quizás sí malos artistas escénicos, pero no malos como seres. Entonces este teatro público, que tiene que investigar pero no investiga, que tiene que crear público y no crea público, que tiene que hacer difusión y no hace difusión, cae en un momento del absurdo. ¿Qué ha pasado con lenguas que nadie habla? Se dejan de hablar, se pierden, ya no sabemos cómo sonaban, ya no sabemos cómo se articulan. Y tenemos ahí unas lenguas extintas que a lo mejor conocemos más o menos de qué iban, pero ya nadie las practica, nadie las vive, porque el lenguaje es algo vivo. Y el teatro es algo vivo, es el aquí y el ahora. El teatro y la sociedad están juntos, el teatro y la bondad van juntos, el compartir, todo eso va junto. Además, el teatro, y ahí estoy de acuerdo con esto, vive en un mundo donde si lo catalogamos como entretenimiento, hay muchas cosas con las que nos podemos entretener. Muchas de ellas ya no tienen que ver con un artista escénico o no tienen que ver con un actor. Vemos videitos por aquí y por allá, podemos leer algo, podemos escuchar la canción, podemos ver el video musical, podemos ir a no sé dónde. Hay una infinidad de posibilidades para el entretenimiento. También hay una infinidad de posibilidades para el crecimiento personal, para la reflexión, para el cuestionamiento, para que la sociedad se mueva, se crezca, se cuestione. Pero por ejemplo, yo soy muy asiduo a ver stand-up, el género me gusta, se me hace muy honesto en sus causas, de pronto no todos los que son estandoperos, pero bueno, el género me parece que presta algo muy interesante. Pero ha pasado que estas personas que han tenido cierto éxito han tenido también el tiempo y la escucha con el público y una construcción del público para poder reflexionar de otras cosas. Y si te los pones a analizar, de pronto desde un sitio filosófico te darás cuenta de que, puta, a lo mejor si Heidegger estuviera vivo ahorita sería estandopero. O eso que acaba de decir es muy existencialista. O este otro que está aquí, Schopenhauer, estaría orgulloso de él. Que ellos sepan o no de filosofía, pues no importa, porque están llegando a las conclusiones por ellos mismos. O bueno, yo no creo que importe. Pueden creer en eso porque ellos pensaron en eso y ellos sí tienen una escucha con el público. Estás ahí, premisa, remate, la gente se ríe o no se ríe. Ah, ok, el chiste no funciona. Ok, estas anécdotas funcionan mejor si digo groserías, funciona mejor si no sé qué. Y hay una onda de practicidad, hay una onda de negocio que apoya estos discursos personales, porque si te pones a ver a estandoperos que ya tienen tiempo, todos terminan por reflexionar y se terminan volviendo, pues exagerando, gurús espirituales o filósofos o grandes pensadores de nuestro tiempo. Pero de pronto hasta parece que nos hacen llorar y nos hacen sentir cosas muy lejos de la risa y del chiste de pastelazo que a lo mejor andábamos buscando. Y sin darnos cuenta nos han ido acomodando eso. Y nos han ido dando otro momento de reunirnos, otra accesibilidad, porque lo tenemos en las plataformas de streaming, porque los vemos en TikTok, porque los tenemos disponibles, porque los vemos compartirse en redes sociales. Y han encontrado su medio, han encontrado su público. Lo mismo pasa con las telenovelas. Son algo muy específico, pero le dan algo a la gente, algo que es muy claro y siguen teniendo un público captivo, que pese a que ha ido cayendo, se siguen existiendo y siguen cambiando cosas. Ahora usan cámaras de cine y contratan gente de afuera, pero siguen siendo una telenovela, porque los escritores, directores y actores son los mismos. Oye, que la telenovela, el stand-up son puro entretenimiento, son puro placebo, son cosas vacías. Y yo, pues por lo menos son entretenimiento, por lo menos son un placebo, por lo menos te entregan algo. Tú, artista escénico teatral, ¿qué estás entregando? Y aquí esto me preocupa porque yo personalmente me declaro como un amante del teatro, me declaro como alguien que está enamorado del género, que le fascina este momento de estamos ahí todos y queremos que suceda. O sea, yo te veo, artista escénico, desarrollarte y no te deseo el mal. Personalmente quiero que lo hagas bien, porque yo ya salí de mi casa, busqué un estacionamiento, compré un boleto, hice una fila, subí unas escaleras, estoy ahí. Yo quiero que lo hagas bien, yo quiero que la función sea magnífica, quiero que de todo corazón yo quiera recomendarte. Pero pues estoy ahí, nada más sucede y me hace a mí mismo cuestionarme, ¿para qué vine?
¿Por qué me esforcé? ¿Por qué no mejor fui al cine? ¿Por qué no fui a abrazar un árbol? ¿Por qué no me quedé en mi casa? Y son una serie de interrogantes de pronto muy difíciles de hacer si estás siempre inmiscuido en el medio. Yo tengo la circunstancia de que toda la gente que me rodea hace cosas muy distintas al medio. Pero si estás envuelto en un medio teatral como lo estuve en algún momento de mi vida, pues justo es muy difícil poner un pie afuera de esa sociedad teatral en la que vives. Interesan mucho las otras opiniones. De pronto lo más nutritivo para hacer el quehacer que uno tiene, que en este caso estamos hablando de teatro, es todo menos el teatro. Son a lo mejor las artes marciales, los noticieros, los periodistas, los perritos que salen a pasear al parque. Es todo menos el teatro, porque el teatro trata de la vida, trata de la sociedad, trata de las emociones, trata de un montón de cosas. Incluso el teatro puede tratar del teatro, como tantas obras hay, pero debe enfocarse en los individuos, no en las ganas de estas personas, no en este ego intelectual, no en esta competencia, que muchas veces yo veo una obra y que, ok, esto estuvieron un año ensayando y no sé qué, y no se ve. O sea, un año ensayaste, ¿cuántas horas? ¿En qué momento? ¿Con qué ganas? ¿Con qué gente? Porque no se ven tus horas de ensayo. No se ve un dominio del escenario, del texto, de la técnica, si tocan un instrumento del instrumento, de las danzas, del espacio. No se ve el dominio de uno mismo, no se ve nada de esas cosas que se supone es en las que estamos ensayando y con las que estamos experimentando. Y parados aquí, este músculo que es el teatro, ¿cuánto más va a aguantar? ¿Cuánto más va a poder hasta convertirse en una lengua extinta? ¿Cuánto más los fondos van a seguir cayendo? ¿Cuánta menos gente vamos a tener cada vez? Porque la gente que hace teatro pues se quedará más desempleada, entonces buscará hacer otra cosa. El público que ya no va irá cada vez menos. Quién sabe, en una de esas y a mí ya se me agota la paciencia y dejo de ir. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos podemos amarrar todos afuera del teatro para que no lo tumben, pero ¿cómo lo justificamos? ¿Con qué ganas? El primero que debería defender un teatro de ser demolido, por ejemplo, sería el público. Pero si no existe, ¿quién lo va a defender? Y se están quitando los apoyos y los que te quitan los apoyos dicen, pues que nadie va a verte. ¿Cómo le vas a contestar? No habrá gente que te defienda, no, es que a mí gracias al teatro no me suicidé, o gracias a eso construí una familia, gracias a eso todas esas cosas que nos podía regalar el teatro no nos las regala. ¿Qué le vamos a dar nosotros a cambio si el teatro no nos da nada? Y el teatro es mucho más que el lugar. El teatro somos las personas que integramos el teatro en toda esta circularidad que puede llegar a tener. Acuérdate que el teatro es la sociedad. La sociedad, sepa o no, quiera o no, es la que paga las becas. Es la que paga los teatros públicos. Gracias a ella los boletos son tan baratos. Y bueno, si a mí me faltan cosas por decir, me faltan argumentos, me falta peso, me pueda llegar a faltar lo que sea, yo hice esto, en pro del teatro. Tú que haces teatro, que sabes más teatro que yo, ¿qué vas a hacer por el teatro? No por ti mismo, por el teatro. Y repito, el teatro son las personas, todos, el público, el que paga las becas, el que ya fue, el que no ha ido, el escenógrafo, el director, el actor y todos los que tú ya sabes. ¿Qué vas a hacer por el teatro? ¿O lo vas a dejar morir como otro lenguaje más?